Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que casi todo el mundo conoce, pero desde un ángulo completamente diferente. Vamos a usar el libro Más allá de Jericó como guía para descubrir cómo la famosa conquista de esa ciudad amurallada es en realidad un increíble mapa para derribar las barreras que tenemos en nuestra propia mente. Así que, empezamos. Y aquí, justo al empezar, tenemos la primera gran clave. Esta historia no arranca con un grito de guerra, ni mucho menos. Empieza con un acto mental, un acto silencioso pero tremendamente poderoso. La asunción, que es el arte de sentir como si ya fuera real eso que todavía no podemos ver. Ese es el verdadero punto de partida de todo. Y esto es lo más importante que tenemos que entender. Jericó no es una ciudad de piedra en medio del desierto. No. En esta interpretación, Jericó es simplemente el nombre que le damos a nuestras propias dudas, a nuestros miedos, a eso es imposible que hemos ido construyendo ladrillo a ladrillo dentro de nuestra conciencia. Nuestro viaje arranca en Egipto, pero ojo que no es el país que conocemos. En esta historia, Egipto es un estado mental. Es ese lugar donde somos esclavos de lo que podemos ver, oír y tocar. Es, digamos, la cárcel de la razón, de esa lógica que nos insiste una y otra vez en que las cosas son como son y punto. Y ahí, en esa cárcel mental, está nuestro protagonista, Yeshua. Él está convencido de que no es más que eso, una máquina de carne y hueso. Pero entonces aparece Moshe. Y Moshe no es un hombre, representa a la ley, a esa intuición que de repente nos llega para despertarnos a una nueva idea, que la imaginación es el único poder real que existe. Y esta es la pregunta que lo cambia absolutamente todo. Con esto, Moshe obliga a Yehoshua a plantearse su realidad. En el fondo, él está diciendo, oye, esa visión que tienes del mundo, esa prisión en la que vives, ya no se sostiene. ¿Por qué te empeñas en seguir reforzándola? Es un desafío en toda regla a cómo percibimos la realidad. Claro, con una pregunta así, toda la estructura de la realidad de Yeshua empieza a temblar. Aquí es cuando pasamos de aceptar ciegamente lo que nos viene dado a darnos cuenta de que a lo mejor podemos ser los arquitectos de nuestra propia vida. Aquí es cuando Moshe le enseña a Yehoshua los tres pilares de lo que el libro llama ingeniería mental inversa. Son básicamente las herramientas para desmontar la vieja realidad y construir una nueva. Primero, alterar el estado interno tan profundamente que llegue a afectar al mundo físico. Segundo, asumir que uno es el autor de todo lo que vive. Y tercero, vivir sintiendo que el deseo ya está cumplido. Este primer pilar es demoledor. La responsabilidad radical nos dice que ese tirano, el faraón, no es alguien de fuera. Es la personificación de nuestra propia razón, de nuestro ego, que nos oprime insistiendo en que lo que vemos es lo único que hay. Los enemigos no están ahí fuera, son solo proyecciones de nuestras propias dudas. Para entender esto, pensad en las famosas plagas de Egipto. Según esta visión, no son un castigo de los dioses, son los efectos que se ven fuera cuando una vieja forma de pensar se derrumba por dentro. Cuando una creencia que nos limita se cae, el mundo exterior no hace más que reflejarlo, como un río que se vuelve sangre, una estructura que ya no da vida. Una vez que salimos de Egipto, la historia nos lleva al desierto. Y de nuevo, no es un sitio en un mapa. El desierto es el campo de entrenamiento de la conciencia. Es ese espacio que hay entre la vieja identidad y la nueva que está por nacer. Un lugar donde hay que aprender a vivir dependiendo únicamente de la imaginación. Y aquí, el poder de la mente sobre la materia se pone a prueba con el maná. No es simple comida, es la manifestación física de un estado de abundancia. Y la lección es clarísima. Si intentas acumularlo por miedo a que mañana no haya, se pudre. Te obliga sí o sí a vivir confiando en el ahora, asumiendo que siempre vas a tener lo que necesitas. Fijaos, aquí la ley de asunción se ve en tiempo real. Es casi como un experimento. En la batalla contra Amalek, que en realidad simboliza la duda, la victoria o la derrota dependen directamente de si Moshe mantiene su visión. Mientras tiene los brazos en alto, asumiendo la victoria, su ejército gana. Si su visión se debilita y los baja, pierden. La conexión es directa, inmediata. Esa frase resume a la perfección la lección de esa batalla. El mundo de fuera no tiene voluntad propia. Simplemente es un espejo que refleja la constancia y la intensidad de nuestra visión interior. Si la asunción se mantiene firme, al mundo físico no le queda otra que obedecer. Con todas estas lecciones ya integradas, llegamos al clímax de la historia, el enfrentamiento final con Jericó, la prueba definitiva de todo lo que se ha aprendido en el desierto. Es la pregunta que en el fondo nos hacemos todos ante nuestros propios muros. Si lo que parece imposible no se puede derribar a la fuerza, entonces, ¿cómo se hace? La respuesta que da esta historia, desde luego, desafía toda lógica.
La estrategia no tiene nada que ver con un ataque físico. Es un ritual de enfoque puro y duro. Dar vueltas en silencio alrededor de la ciudad durante 7 días simboliza la disciplina de mantener la atención fija en el resultado que se quiere, sin dudar ni un segundo, hasta que esa visión interna se sienta más real que las propias murallas. ¿Y el famoso grito que según la historia derriba las murallas? Bueno, pues no es un sonido, es una declaración interna, es la culminación de toda esa disciplina. Es la realización y la proclamación del poder creador que hay en nosotros. Yo soy. Es la asunción total de que uno ya es eso que desea ser. Y este es el giro final. Las murallas no cayeron por un grito. El colapso de las murallas fue el efecto, no la causa. La verdadera caída ocurrió primero dentro, en la conciencia. En el instante en que la creencia en esa limitación se disolvió por completo, su reflejo físico, las murallas, simplemente se vino abajo. Con la caída de Jericó, el viaje llega a su fin. El protagonista ha pasado de ser un esclavo de su realidad a ser su ingeniero consciente. Y claro, su historia se convierte en un manual de instrucciones para quien quiera hacer ese mismo viaje. Y nos queda la última pieza del puzzle, la famosa tierra prometida, Canaán. Pues tampoco es un trozo de tierra. Canaán es un estado de conciencia que está disponible para nosotros en cualquier momento. Es ese paraíso interno donde uno vive sabiendo que es el creador de su propia experiencia. Al final, toda la historia va de esto, de esta transformación radical, del paso de ser una víctima pasiva de las circunstancias a convertirse en el observador activo y consciente de una realidad que se crea desde dentro, de la esclavitud en Egipto a la soberanía en Canaán. Y así, esta antigua historia nos deja con una pregunta muy actual, una invitación a usar este mapa. Después de todo este viaje, la pregunta ya no es cómo cayeron las murallas de Jericó hace miles de años, sino cuáles son las murallas que siguen en pie en nuestra propia mente y cómo vamos a empezar a caminar a su alrededor en silencio.